Omar Hernández, testigo clave en el escándalo de Daily Cop, fue víctima de atentado en Medellín. El testigo recibió una herida con arma blanca en el brazo. Al parecer el objetivo era su cuello. Omar Hernández, testigo de Daily Cop, fue víctima de un atentado en la madrugada de este jueves. El colombiano pudo establecer que en la madrugada de este jueves, Omar Hernández, testigo clave en el escándalo del Daily Cop, fue víctima de un atentado en una estación de policía en Belén, Altavista de Medellín, donde se encuentra recluido. Según la información preliminar, un hombre se acercó a Hernández y lo atacó con un arma blanca, apuntando al cuello. No obstante, Hernández reaccionó con rapidez recibiendo la herida en el brazo. Caso Daily Cop, Omar Hernández, testigo clave de reunión con Roa y Javión de campaña, declarará en el que trascendió, además, que desde hacía varias semanas, Hernández estaba siendo víctima de extorsiones para que no siguiera hablando y entregando información sobre la investigación en curso. Una vez ocurridos los hechos, la defensa solicitó la intervención urgente de la Fiscalía General para que emita medidas de protección a favor de su cliente. Bueno, gente, demasiado grave, gente. Hoy denuncian el intento de asesinato, gente, de un principal testigo en contra del asesino guerrillero Gustavo Petro. Y hoy se confirma, el asesino ordena, gente, asesinar a un principal testigo, financió la campaña del asesino guerrillero Gustavo Petro para que se robaran las elecciones. Gente, recordarán ustedes la criptomoneda, donde robaron, gente, a más de 200,000 personas. El asesino guerrillero es el cerebro. Él le dijo a esta gente para que robaran con una criptomoneda, para él robarse los recursos para comprar votos y así robarse las elecciones. Hoy se confirma, el asesino guerrillero Gustavo Petro ordenó el asesinato de un testigo en su contra. Aún este testigo no ha declarado, ha dicho solamente a medios de comunicaciones lo que fue el asesino guerrillero Gustavo Petro. Se financió con plata robada la campaña. Robaron a más de 200,000 personas con una falsa criptomoneda. Ahora el asesino, que es el encargado de manejar todo, gente, las cárceles, los puestos de policía, hoy ordenó el asesinato de este testigo principal en su contra. Gente, lo querían asesinar. Iba el sujeto con un cuchillo directo al cuello para cortarle la aorta y este colocó su mano así, recibió el cuchillazo en el brazo, pero iban a matarlo. La orden del asesino guerrillero Gustavo Petro, la orden era asesinarlo a como fuera lugar. Recordarán ustedes, el mismo guerrillero ordenó el asesinato del coronel Dávila. Escuchen este explosivos audios. Omar Hernández, testigo clave en el escándalo de Daily Cop, fue víctima de atentado en Medellín. El testigo recibió una herida con arma blanca en el brazo. Al parecer el objetivo era su cuello. Omar Hernández, testigo de Daily Cop, fue víctima de un atentado en la madrugada de este jueves. El colombiano pudo establecer que en la madrugada de este jueves, Omar Hernández, testigo clave en el escándalo del Daily Cop, fue víctima de un atentado en una estación de policía en Belén, Altavista de Medellín, donde se encuentra recluido. Según la información preliminar, un hombre se acercó a Hernández y lo atacó con un arma blanca, apuntando al cuello. No obstante, Hernández reaccionó con rapidez recibiendo la herida en el brazo. Caso Daily Cop, Omar Hernández, testigo clave de reunión con Roa y Javión de campaña, declarará en el que trascendió, además,
que desde hacía varias semanas, Hernández estaba siendo víctima de extorsiones para que no siguiera hablando y entregando información sobre la investigación en curso. Una vez ocurridos los hechos, la defensa solicitó la intervención urgente de la Fiscalía General para que emita medidas de protección a favor de su cliente. El nombre de Hernández, Dos Ruiseau, era desconocido en el país hasta que su abogado Víctor Muñoz informó que el joven poseía información privilegiada sobre cómo la criptomoneda Daily Cop habría hecho aportes en la campaña Petro Presidente 2022. Le puede interesar, me ordenó recibir el testigo clave de caso Daily Cop y Javión de la campaña Petro. Buscan corroborar transacción por $4,000 millones. Omar Hernández, CEO Spartan Hill, una compañía de billeteras electrónicas y pasarelas de pago, aseguró que a mediados de febrero de 2022 participó en una reunión a la que además habrían asistido Sebastián Betancourt, el dueño de la criptomoneda, Daily, y Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. El encuentro, según cuenta Hernández, habría sucedido en un reconocido restaurante del centro de Bogotá. Para la época, Roa era gerente de la campaña presidencial y, en esa condición, se habría reunido con los inversionistas para hablar de los aportes a la campaña. Este ingeniero industrial de la Universidad ICESI tramitó un principio de oportunidad a la Fiscalía, que se encuentra en última fase de estudio, en donde prometió colaborar para contar toda la información que conoció del escándalo de Daily Cop y a los acercamientos de esa empresa con la campaña. Colombia. Los detalles de la supuesta reunión de los dueños de Daily Cop con Ricardo Roa en medio de campaña. Infiltración de los dineros ilícitos derivados de la captación de la empresa Daily Cop a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ricardo Roa, gerente de la campaña, dice uno de los apartados de la matriz de colaboración que Hernández envió a la Fiscalía 40 especializada contra el lavado de activos. Contarle con más detalle a la Fiscalía General, inclusive ya lo hemos hecho y hemos hecho ya varios avances, directamente interrogatorios formales, diligencias que se han cumplido desde su lugar de reclusión, donde mi cliente da cuenta que efectivamente conoce, supo y da verificación de la existencia de ingresos directamente de los dineros ilícitos, productos de la captación, que entraron directamente a la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro. Estos dineros fueron pactados en especie directamente con la consecución de un avión King Air que efectivamente tenía la empresa SADE. Mi cliente efectivamente dará su testimonio directo en el principio de oportunidad para que esto sea utilizado por las autoridades competentes. De hecho, el día de ayer enviamos ya una comunicación formal ante el Consejo Nacional Electoral para que tomen la declaración de mi cliente y para que efectivamente testifique por la razón por la cual estos dineros ingresaron en especie como ayuda y apoyo a la campaña presidencial. Abogado de la mayor gravedad, ¿y por qué se pactó que entraran de esa forma? ¿Para que no quedaran registrados? Sí, Gustavo, buenos días. Efectivamente, digamos que esto es el modus operandi de los criminales. Aquí lo que se trató fue simplemente darle un velo de legalidad directo para que no quedaran registrados dineros, aunque sabemos que también existieron giros directos por parte de derivados de la captación, es decir, giros ilícitos de dinero, productos de la captación masiva virtual de la gente que fueron a parar a la campaña y a comprar productos suntuosos como este avión que sirvió para hacer la campaña. De hecho, mi cliente directamente lo afirma, y es que el señor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, lo que afirmó es que necesitaba que se dieran estos apoyos en especie precisamente para evitar un rastreo de las autoridades. Abogado Muñoz, hay una imagen que circuló en su momento en redes sociales y que me parece que tiene mucho que ver con esto. Y es que, como usted ha explicado, el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, según cuenta su cliente, pactó con según creo entender, el dueño de la criptomoneda, el jefe de todos, que se pagara una especie de ayuda a la campaña, pues ofreciendo unos vuelos en ese avión. Hay una imagen en la que aparece el entonces candidato Petro y Armando Benedetti junto a él en un avión de lujo, un avión privado, y arriba del señor Benedetti aparece la palabra Daily Cop, que hace referencia a la criptomoneda. ¿Es a esos vuelos a los que hace referencia su cliente? Sí, así es.
exactamente eso, sobre esa misma aeronave, una aeronave Kinect matriculada de la empresa SADI. Hay que destacar una cosa súper importante y que no deja de llamar la atención tanto para las autoridades como para nosotros, y es que Carlos Restrepo es una persona que está vinculado a un proceso de narcotráfico en Estados Unidos y que ya se entregó. En este momento está en Estados Unidos extraditado. Abogado, ¿cuánto vale una hora de vuelo en ese avión? ¿Cuántas horas voló la campaña? ¿Y cuánto pactó el señor Roa entonces, que recibía como entrada de criptomonedas a la campaña sin registrarlo? Y es que mi cliente ya sufrió 2 atentados contra su vida, los cuales fueron puestos en conocimiento directo de la Fiscalía. Hubo una reunión de alto nivel, de altísimo nivel, donde se nos prometió medidas de seguridad, pues que hasta ahora no se han evidenciado, lamentablemente. Y pues efectivamente fue aquí en la ciudad de Bogotá, fue una reunión en específico que el señor Ricardo Roa, según lo dicho específicamente por mi cliente, lo cual quedó en videograbación del principio de oportunidad de la Fiscalía, del fiscal delegado, y es que el señor Ricardo Roa denominó la fecha de los aportes directamente para febrero del 2022 como el día D para el ingreso de estos dineros de la campaña. Quiere decir que en la Fiscalía esta información reposa hace cuánto tiempo, información que, repetimos, vincula directamente al gerente de la entonces campaña, Ricardo Roa, y presidente de Ecopetrol. ¿Y qué tantos detalles dio y ya terminó ese interrogatorio o quedaron de pactar algún otro? Como usted comprenderá, Jorge, y es un llamado que se le hace a la Fiscalía General de la Nación, ese es un proceso complejísimo.